Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar con lo que estábamos explicando sobre la guerra de las monedas. Vamos a hacer un proceso más o menos similar al hecho con las revoluciones en Venezuela, donde comenzamos con las revoluciones en el mundo, a grosso modo, y después nos concentramos en las revoluciones propias de nuestro territorio, ya que este ciclo de videos es específicamente sobre Venezuela, aunque tiene mucho que ver con lo que nos han aplicado a todos los países de Latinoamérica, lo que han aplicado todos los imperios, se lo aplicaron a África, se lo aplicaron a Medio Oriente, pero específicamente a nuestra Via Yala, nuestra mal llamada Latinoamérica o América, y estamos tratando de ir hacia adelante en una avanzada para que la gente entienda de dónde venimos y hacia dónde vamos, por qué es el proceso revolucionario, de qué se trata realmente el proceso revolucionario, ya que hay mucha gente que no entiende, como explicaba, ni siquiera saben bien exactamente cuál es el legado de Chávez. De hecho, estuve hablando de eso unos videos atrás, y el legado realmente de Chávez fue vamos a definirlo así, la unidad de la izquierda en función de una sola meta. Ese es el verdadero legado de Chávez, que fue lo que lo llevó al poder y fue lo que nos mantuvo en todo y logró hacer muchos cambios, entre ellos la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en función de la unidad. Lamentablemente han habido ciertos problemas en el camino, como siempre, nada es perfecto, y han habido diferencias políticas, ideológicas. Como dice el dicho, a la izquierda la dividen, la dividen en diferencias ideológicas, a la derecha la unen intereses, y eso es lo que ha mantenido a la oposición unida, porque lo único que le interesa es el saqueo, el robo y la destrucción, como siempre. Entonces, como decía, vamos a una segunda etapa de este ciclo corto intermedio entre las revoluciones en Venezuela. Como les había dicho, llegué al 7, que era la llegada de la revolución. Ahora voy a hacer una retrospectiva hacia atrás, valga la redundancia, y para explicar otros detalles, ¿no? Como la parte de las crisis económicas, y de allí vamos a ir avanzando poco a poco. Después voy a hablar de los barcos imperiales, de lo que son todas estas invasiones territoriales que nos han hecho por la parte marítima, la parte acuática, como las incursiones que han habido en estos días, en el Gedeón, la operación Gedeón. Y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. En este momento, bueno, vamos a hablar entonces la segunda parte de la Guerra de las Monedas, el capítulo 2, que habla sobre la guerra monetaria histórica contra Venezuela. Ayer tuve en el video anterior, hablé un poco sobre los golpes de estados históricos que nos han auspiciado, que lo dije también en las revoluciones en Venezuela. Hoy, como he venido diciendo, dentro del ciclo de dominación que nos aplican cíclicamente, hay sistemas aplicados invariablemente, como por ejemplo uno, presidente fuerte y popular, con apoyo abrumador del pueblo, como le llaman algunos caudillos. No son caudillos, son presidentes populares, que generalmente han muerto en función. Hasta el mismo Gómez, que fue un dictador bastante fuerte, pero tenía su apoyo y eso lo mantuvo. Dos, viene una etapa de un presidente un poco más débil, después del presidente fuerte. Eso pasó con Ignacio Andrade, pasó cuando Cipriano Castro, pasó con Gallego, y a la final es derrocado, pero bueno. Viene la caída de los precios de un producto de exportación, como en el caso nuestro del petróleo. Posteriormente eso genera una crisis política, económica, alimentaria y social, inducida por
la oligarquía que tiene el control económico. De eso también hice un escrito que voy a hablar más adelante, de quién controla realmente la economía, que a todo el mundo le acarrea los problemas económicos al Estado, al gobierno, ni siquiera al Estado, al gobierno, y resulta que la economía realmente la maneja la empresa privada. Puesto que el Estado vive de la empresa privada, el caso excepcional podría llamarse, que es Venezuela, ya que hemos históricamente poseído las riquezas naturales. Aún así nos han solapado una manera de control de estas riquezas que nos producen dependencia hacia la clase empresarial y de igual forma, ¿no? En este caso, más aún la transnacional. Luego viene la etapa de los golpes de Estado, que induce la oligarquía con estas crisis, o si no se pueden dar en el momento, entran los barcos, la parte de los barcos, como yo lo llamé el escrito de los barquitos imperiales, sobre las costas y territorios en Venezuela. Eso se lo hicieron al mismo Libertador cuando agarró aquellos barcos en el Orinoco, los detuvo. También pasó, como explicaba, con el Caldas, el barco Caldas, en el año 87 aproximadamente, si mal no recuerdo. Y hoy en día, bueno, ahí tenemos, en estos últimos 3 años hemos tenido ya como 4 o 5 incursiones seguidas. Unas son para robos de riqueza, como pasa por allá en la parte del Esequibo. Otras han sido para probar nuestra respuesta militar. Y en este último caso ya fue como una incursión directa, con un intento de invasión. Luego viene un contrabando extractivo, principalmente hacia países como Colombia, y de donde se incluye la moneda, los productos se llevan. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, en cuanto a lo de la moneda, terminaron haciendo carteritas hace poco con los billetes en Venezuela, decían que el bolívar no valía nada. Lo mismo dijeron en el 83 cuando Luis Herrera, que le explicaba en la última entrega, el de Revolución en Venezuela 7. A Luis Herrera se lo aplicaron y terminaron llevándose los bolívares, las monedas, que eran de níquel, hacia Colombia para fundirlos allá. Y Colombia siempre ha hecho todo esto. Ellos han parasitado siempre a Venezuela y han vivido de eso, de estos ataques. Cada 30 años ellos agarran, aprovechan y le sacan provecho a la situación. Actualmente nos están contrabandeando la gasolina para producir sus drogas allá, porque eso sí es un narcoestado. De hecho, el Estado no controla ni siquiera el narcotráfico, sino que el narcotráfico controla el Estado, puesto que la oligarquía es la que gobierna en Colombia. Y si hay 300.000 hectáreas, 200.000 hectáreas de siembra de coca, siendo la oligarquía la propietaria del 98-99% de la tierra, quiere decir que la oligarquía es la que siembra la coca y la oligarquía también es la que gobierna, por ende es un narcoestado. Simple. Luego viene la fuga de la mano de obra y de cerebro. Eso lo vimos, no sé si recuerdan aquel dichoso eslogan de Acción Democrática que decía "We will come back". Era creo, si mal no recuerdo, de Betancourt. Es un introductorio de lo que es la fuga de cerebros que nos han aplicado, donde se llevaron los cerebros a Estados Unidos. Eso lo explicaré más adelante también en otro escrito. Después viene el robo sistemático de los símbolos, colores, frases, consignas, nombres y gestos revolucionarios, como hiciera Acción Democrática para llegar al poder y mantenerse durante esos 40 años, hasta que realmente volvió con la generación del 28, que fue la revolución traicionada. Y cuando no, la destrucción de ellos, que liguen de todo aquello que ligue con la revolución, como por ejemplo el monumento de José Félix Rivas, que destruyeron hace un par de, cuando las guarimbas, frente a la casa de Robert Serra, y otros procedimientos. Tumbaban la estatua al Libertador, le echaron pintura, la estatua de Chávez la tumbaron. Eso mismo hicieron en Irak, en Libia, en Siria,
que tumbaban las estatuas de Hussein, lo hicieron con las estatuas de Lenin cuando cayó la Unión Soviética. Y así, la idea es destruir todo lo que dé significado de revolución, de nacionalismo, de identidad propia y de lucha contra el imperialismo. Después se inicia el procedimiento con diversas fases violentas para dar el golpe de Estado, como puede ser el golpe militar o civil. Luego se dará el derrocamiento del dictador y la imposición de un dictador designado por el imperio y la oligarquía para reponer sus privilegios. Allí se reinicia el ciclo nuevamente de esos 30 años, 30, 40 años que yo les estoy diciendo. Yo lo redondeo en 30 porque es el número exacto que da entre los periodos, pues, del 83 al 2013, las caídas, por ejemplo, del petróleo, de cada 30 años es el proceso. Eso más adelante les voy a dar las fechas exactas en un video. Si no, búsquenlo en mi página web, Red Social Bolivariana Abya 6.blogspot.com. Allí aparecen todos estos análisis y todos estos resúmenes que pueden buscarlo en la web. Todos los datos que yo estoy dando son verificables. Yo no doy datos falsos. Aquí no hay datos falsos. Todo lo que estoy diciendo es tal cual como usted lo puede verificar en la historia mundial y la historia nacional. Entonces la oligarquía busca reponer sus privilegios y se reinicia este ciclo a llevar al pueblo a la miseria, de la cual los procesos revolucionarios tratan de sacar, que es lo que nos están haciendo actualmente. Y por ejemplo, ¿ustedes creen que Guaidó es tonto? Y es que Guaidó es simplemente una herramienta. Si no hubiese sido Guaidó, hubiese sido cualquier otro del imperialismo y la oligarquía para hacer todos los desmanes que han hecho, y tienen su gallo tapado, pues, con el verdadero usurpador y dictador que en este caso, como cabeza de Guaidó, creemos nosotros que es, pero deben tener otros sustitutos, que es Leopoldo López, que es el niño que nació para ser presidente, porque él es descendiente del primer briseño, que fue el primer presidente de Venezuela, por cierto, del primer Mendoza, que fue presidente de Venezuela. El primer presidente de Venezuela fue un Mendoza, que se casó de paso con una hermana del Libertador, en función de borrar las cosas que hizo cuando estaba allí. Fue muy fiel al Libertador en su momento, pero una vez salido el Libertador, aprovechó sus cuestiones. Ahí tengo es un análisis que tengo que hacer mucho mejor, no lo he hecho bien, pero no es casual que siempre uno busca en la historia y aparecen los mismos apellidos constantemente, de una u otra manera, solapado o directo, como en este caso Mendoza, que fue el primer presidente de la República de Venezuela en los años 1800, exacto después de la independencia. Entonces, hace un tiempo mostré cómo el mismo imperio de Estados Unidos naciente aprendió a aplicarse su propia guerra monetaria, y en su guerra civil, donde el norte le aplicó al sur, le aplicaron a México también para terminar robándole su territorio, y como nos lo han aplicado desde entonces a nosotros también cada 30 años. Yo no sé si ustedes recuerdan la película del Zorro que pasaron hace no mucho, que hizo Antonio Banderas, donde un supuesto español con un militar gringo se robaban el oro para comprar parte de México. Eso pasó realmente, pero de otra forma, claro, ellos lo cuentan de manera de hacerlo bonito, como de cuestiones de Hollywood, pero lo real fue un saqueo, y después llegaron e invadieron militarmente y ya, pues. De ahí, bueno, la frase con el inciso de miseria que dedica el Libertador a la nación naciente del norte, que dice que Estados Unidos está destinado a llevar al continente americano, a llenarlo de miseria a nombre de la libertad. Entonces, nuestro Libertador redacta esta frase porque sencillamente
ya veía que nos aplicarían lo mismo cuando a él mismo se lo hicieron contra el peso venezolano que creó junto a Miranda para 1812-1816 y que duró hasta el fin de la guerra de independencia. Les muestro en los gráficos que tengo en mis escritos cómo que no hay coincidencia en estos ataques. De hecho, he hecho gráficos de resúmenes de las movilizaciones del dólar, donde aparece un cuadro en particular, donde está el cuadro histórico del dólar desde los años 1980 hasta la fecha, y ustedes ven que los montos se repiten correlativamente de acuerdo a las actuaciones que tiene el imperio y las fechas. Ustedes ven, incluso si lo ven de lejos, se ve claramente franjas claras, franjas oscuras, franjas claras, franjas oscuras. Cada 30 años aproximadamente se ve clarito cómo viene el ataque económico y la devaluación de la moneda, en función de, lógicamente, de que el imperio ponga barata nuestra moneda, caro su dólar, que no tiene ningún valor realmente el dólar, y lo que hacen es saquear nuestras riquezas, saquearnos el petróleo, sacarnos todo esto. Pues casualmente se vuelven a repetir estas condiciones cuando Chávez, cuando Gallegos, cuando Medina Angarita, y así siempre. Viene luego una época de recuperación con nuestras revoluciones, luego nos atacan con el dólar, inexplicablemente, y nos llevan a una crisis social, política y económica que repone el poder a la clase dominante. Esta clase dominante es lo que debemos vencer en este momento, pues si no es tan malo el gringo que nos quiere comprar, que nos quiere dominar y nos quiere colonizar, sino el criollo que nos quiere vender y nos quiere entregar. Para el año 2001-2002, el bolívar, por ejemplo, comenzaba a fortalecerse a un precio aceptable. En otros escritos dije que el precio aceptable era dentro de 700 o 900 bolívares por dólar. Así estaba hasta el 23 de enero, casualmente, de ese año 2001-2002, cuando el golpe de Estado. Luego de la autoproclamación de Carmona, que no es tal sino por mandato directo del imperio, el dólar pasó de 900 bolívares a 1600 y 1900. O sea, ya era para el saqueo de las riquezas. Casualmente el mismo precio de cuando el golpe de Estado de 2000 a Chávez le pasó a Nicolás Maduro. Siempre dicen que Maduro tiene la culpa de la crisis económica y todo esto, pero todos olvidan que Chávez también tuvo que hacer su reconversión cambiaria, tuvo que hacer quitar 3 ceros, le dicen devaluación, yo no le veo devaluación, yo le veo revaluación, pero el problema es que el pueblo aún no ha entendido que lo que vale es el bolívar y no el dólar. Y seguimos teniendo esa oligarquía que está en conchupancia con el empresariado. Tenemos demasiado extranjero, lo he dicho en varias oportunidades, en varios escritos. Tenemos demasiado extranjero que no ha tenido ese adoctrinamiento que se le explica, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos, donde se les enseña a amar a la patria, amar a Venezuela, tener conciencia de dónde está parado. Entonces usted los ve, por ejemplo, yo tengo conocidos italianos que todo el dinero, todas las contrataciones, todo lo que han hecho, aprovechando también la corrupción de acá, entonces todo el dinero que ganan lo compran dólares y lo invierten en hoteles en Italia, tienen villas, yo conozco una persona que tiene un viñedo, una fábrica de vino en Francia, imagínense, y llegaron aquí sin ropa, sin zapatos, con una mano adelante y una atrás, como dicen, y se hicieron muy ricos. Entonces tenemos ese problema de que tenemos nacionales que no tienen conciencia de clase, no tienen conciencia de nacionalismo, y tenemos unos extranjeros que no han aprendido a amar a su patria, sino que todo lo que tienen, entonces se lo llevan a su país. Entonces usted ve, por ejemplo, los italianos que cuando se van a Italia, al poco tiempo regresan porque allá no son nadie. Aquí los tratan como unos señores. Y allá, aunque son dueños de hoteles, dueños de villas, tienen gran cantidad de dinero, allá no son nadie, justamente porque no son nadie.
Aquí para nosotros todos somos iguales, pero entonces el dinero ha hecho que ellos se sientan muy superiores y creen que nosotros somos simplemente sus siervos, sus esclavos, sus serviles, como típico europeo. Esa es la política colonialista que ellos les enseñan, en donde ellos se creen mejores allá que acá. De hecho, hace poco vi un programa con Grofogel y un panel de entrevistadores. Era una periodista, cuatro españoles y Grofogel, el único latino, contra los 5, o los 5 contra él, y el tipo se los comió. Cuando el tipo les dice, mire señores, la mentalidad de ustedes es un absurdo, es un absurdo. Entonces bueno, este lo voy a hacer cortico, voy a tratar de ir haciendo los programas un poco más cortos, estos videos, porque después se hace muy largo para la carga y es complicado. Entonces vamos a hablar de esto más adelante, vamos al capítulo 3 de la Guerra de las Monedas, después al 4 y de allí pasamos a los barcos imperiales.